Louis, presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mis queridos agentes. ¿Cómo os dicen que les va? Bueno, aquí estamos otro jueves más, esta vez para charlar del capítulo de hoy de Star Trek Strange New Worlds. Y vamos a hablar del capítulo Bajo el manto de la guerra. Veníamos la semana pasada de un capítulo totalmente festivo, como era el crossover entre Lower Decks y Extraños Nuevos Mundos. Y hoy pasamos a un capítulo totalmente duro. Es decir, un capítulo donde la denuncia sobre los actos de guerra, los crímenes de guerra y el lado oscuro de las personas es algo que era necesario denunciar. Y cómo nos comportamos ante situaciones límites y qué somos capaces de hacer ante situaciones límites. La cosa comienza cuando a la Enterprise llega un embajador Klingon, más conocido como el carnicero de Jigal, y muchos de los tripulantes de la Enterprise comienzan a tener reacciones adversas ante la presencia de este embajador. Por lo tanto, Erika Ortegas tiene una reacción, Christine Chapel tiene otra reacción y finalmente el doctor Mbenga tiene otra reacción. Todos, verdaderamente todos, tienen una reacción en común y es el rechazo. El rechazo a este personaje, nefasto personaje, asociado principalmente a todo lo que tiene que ver con las atrocidades de guerra, todo lo que tiene que ver con los crímenes de guerra, con todo que les revuelve a ellos en su interior las tripas, sencillamente porque los momentos más duros de su vida los vieron transcurrir allí, en ese momento que fue la guerra Klingon-Federación. Tanto Christine como el Dr. Mbenga estuvieron precisamente en el principal teatro de operaciones, que es la ciudad de Athos. Obviamente esto es una referencia a los tres mosqueteros, Athos, Porthos y Aramis. Este carnicero también es una referencia al carnicero de Lyon, que era Klaus Barbie, el famoso criminal de guerra que cometió las peores atrocidades durante la Segunda Guerra Mundial y después escapó y terminó convirtiéndose en un contratista y contrabandista de armas en Bolivia, y allí fue capturado y condenado a cadena perpetua en Francia en un juicio en la década del 70. Lo que vemos es ficción, pero con referencias a hechos y personas que tuvieron cierta relevancia durante el siglo XX. El capitán Pike ve que hay cierto malestar en la tripulación,
Spock siente que la cercanía que tenía con Christine se le está yendo de las manos, porque Christine se pone muy pero muy reacia a todo por los constantes recuerdos con la que es bombardeada, por haber estado inmersa en ese tremendo conflicto. Ortegas lo mismo, y la reacción de Mbenga es como si le hubieran clavado algo en el corazón. Y nosotros notamos que Mbenga comienza a tener reacciones distintas y a estar cada vez peor. A medida que va transcurriendo el capítulo tenemos una cena muy protocolar al estilo Aquel País Desconocido que tienen en la serie, en la película Aquel País Desconocido, donde los Klingon y la Federación cenan por primera vez a bordo de la Enterprise antes de los acuerdos de Khitomer. Y aquí también. Pero algunas de las expresiones de los miembros de la tripulación convierten a esta escena en mucho, pero muchísimo más tensa que la de la película. Porque el personaje es mucho más revulsivo que en la película. Primero se retirará Ortegas, después se retira Christine y finalmente, a pedido del Capitán Pike, viendo que en cualquier momento Mbenga podía romperle el brazo de una silla, le dice que vaya y ayude a Christine para ver si podían tranquilizar a Ortegas. Todo esto en el marco de un viaje que más que viaje es una tortura para esta gente. Los flashbacks a la guerra nos dan a conocer un poco más de la personalidad del Dr. Mbenga, de la personalidad de Christine, los momentos de cómo desarrollaron su actividad como médicos y enfermera en ese conflicto, cómo lo vivieron, cómo lo palpitaron, y nos dan a entender qué era lo que se pusieron tanto Cristina como Joseph Mbenga en el primer capítulo, que lo vimos donde ellos pelean y luchan fieramente, que era el protocolo 12, que era una mezcla de adrenalina e inhibidores del dolor, que les permitía a ellos tener este tipo de fuerza sobrehumana. Y ellos recuerdan cada uno una parte de la historia según les tocó vivir a ellos. Hay un momento muy tenso, una lucha muy tensa, que es cuando el embajador Ruar le pide al Dr. Mbenga tener una sesión de judo Klingon, y los dos ahí tienen una conversación muy pero muy tensa, donde el carnicero le pide a su prisionero que lo ayude y que sean aliados definitivamente para poder llevar a cabo el proceso de paz en el que este embajador está empeñado. Y la reacción de Mbenga no es precisamente la que el embajador creía. El interrogatorio al que lo somete Mbenga al embajador nos comienza a mostrar que aquí hay algo raro, algo distinto. Y eso es que Mbenga tiene un secreto. Y ese secreto es mucho más pesado de lo que nosotros creíamos. En un determinado momento, Una le dice al Capitán Pike: bueno, mira, Chris, aquí hay un atajo, hagamos esto, saquémonos a este tipo de encima de una buena vez, porque la tripulación se está poniendo cada vez peor. Y nosotros no nos podemos dar el lujo
detener a la tripulación en el estado de crispación en el que está. Por lo tanto, saquémonos al embajador de encima, cortemos el trayecto, llevémoslo a la base estelar y que se hagan cargo ellos. Y ahí es cuando ocurre el gran giro de este capítulo, que no te voy a contar cuál es, pero sí te voy a decir que a veces las apariencias engañan, y engañan muy bien. Es un capítulo donde uno tiende a pensar cómo actuaría y cómo podría haber actuado ante una situación tan límite como lo fue y es la guerra, si sus actos estarían justificados por el estado de guerra, si están comprometidos sus valores sociales por el hecho de estar en una guerra, y cómo actuarías en el momento de ver delante tuyo a alguien que te torturó o hizo algo muy malo durante la guerra. Es decir, si todo ese proceso a nuestros héroes los pone en una situación realmente difícil, dura, única, excepcional, y cada uno reacciona con las armas emocionales que tiene en el momento. Por otro lado, vemos después, ya cerca del final, la reacción de solidaridad y lealtad de Christine hacia alguien, que no te voy a decir quién es, porque quiero que me lo dejes en comentarios si viste el capítulo. Ya sabés que mientras te voy comentando, vos podés aprovechar, ir abajo al botoncito rojo, dejarnos un like, dejarnos tu comentario, dejarnos tu suscripción, para que jueves tras jueves podamos tener todo el material de Star Trek aquí en tu canal, sección 31. Y las reacciones que tiene el capitán Una y la Anne sobre todo lo que pasó, el incidente, que nos hacen cuestionar cuál es la historia oficial. ¿Cuál es la verdadera historia? ¿Quién cuenta la historia? ¿Cómo nos cuentan la historia? ¿Y por qué esa historia tiene la intención que tiene? Y si detrás de esa historia no hay algo más que nosotros no sepamos, y que es una verdad, pero que a veces la disfrazamos de mentira, para que los recuerdos quepan de la forma en que tienen que caber, y que no mancillemos nunca el honor de alguien, y que ese honor sea siempre el que tiene que ser. Sencillamente, este capítulo a mí me produjo sensaciones y emociones encontradas. Por un lado, por mi lado de profesor de historia, que me hizo entender muchísimas cosas y me hizo cuestionar otras tantas. Y finalmente, como protagonista de tiempos difíciles como fueron la dictadura aquí en Argentina, también me hizo sentir que la historia que me contaron acerca de la dictadura o acerca de los muchos procesos históricos que uno ha pasado y pasa, no los que uno ha vivido, porque esos los ha vivido y los entiende, sino otros, no han sido manipulados para justificar acciones de otras personas y hacerlas quedar como héroes, cuando en realidad son unos tremendos villanos. Estaba actuando. ¿O era real?